Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, me da mucho gusto saludarles. Acabo de volver de un viaje de 3 semanas a España, donde tuve la oportunidad de predicar ejercicios espirituales a nuestros superiores mayores y fue una experiencia muy hermosa. Estoy muy edificado por el ejemplo de mis hermanos que son superiores. Les ha tocado esa responsabilidad tan grande, tan difícil de llevar adelante. Los encomendamos mucho, les agradezco mucho las oraciones que pidieron por nosotros. Después de eso estuve en Madrid unos días en la preparación del próximo Encounter Magdala, que tendrá lugar del 22 al 26 de julio. Muchos de ustedes ya nos están preguntando y se están apuntando para participar en Madrid en el Encounter Magdala 2025, Año Santo. Y también tuve ocasión de participar en la Feria Internacional del Turismo con la intención de retomar cuanto antes las peregrinaciones en Tierra Santa, porque, como podrán ustedes imaginar, aquí estamos llegando ya, gracias a Dios, a una situación de serenidad y de paz, aunque las noticias a veces son un poco desconcertantes. Y necesitamos trabajar, y la comunidad cristiana de Tierra Santa necesita la presencia de los peregrinos porque mayoritariamente viven de eso, de los hoteles, de los restaurantes, de los guías, de los souvenirs, y necesitamos que vuelvan los peregrinos. También el patriarca de Jerusalén y el padre custodio de los franciscanos sé que han sacado invitaciones muy apremiantes para que vuelvan los peregrinos. Ya vamos a empezar a promover de nuevo las peregrinaciones por si alguno de ustedes quiere venir a Tierra Santa a gozarla de un modo maravilloso, porque no hay mucha gente y se pueden disfrutar los lugares maravillosamente. Agradezco mucho las atenciones recibidas en España. Si alguien me está escuchando, estuve en Granada, estuve en Marbella, estuve en Málaga, en Ávila, en Santander, en Burgos, en Madrid. Agradezco de corazón tantas atenciones, tanto cariño, tanto apoyo que hace nuestra misión muy linda, muy hermosa, muy, diría yo, muy primaveral, muy floreciente. Agradezco de corazón a Dios y a todos y cada uno de ustedes por ello. Quiero comentar brevemente la palabra de Dios del día de hoy, que es importante y es muy sólida. El Evangelio nos habla de un concepto difícil de entender y difícil de asimilar: el pecado contra el Espíritu Santo.
Y dice Jesús que se puede perdonar cualquier pecado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. No voy a recurrir a argumentos teológicos, voy a recurrir a argumentos pastorales y catequéticos. El pecado contra el Espíritu Santo es la desconfianza o la negación de que Dios me pueda y me quiera perdonar. Es como si yo voy a un médico y no creo que me va a curar. Es imposible. Yo voy a un abogado y no creo, desconfío que me va a defender. O me subo a un avión pensando que el avión se va a caer porque el piloto es inútil. Desconfiar del amor y del perdón y de la misericordia de Dios me cierra a mí a recibir esa misericordia. Dios no cambia nada, Dios es inmutable por naturaleza, es inmutable. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es comprensión, Dios vino para salvarnos, Dios es nuestra salvación. Si yo no creo en eso y si yo no me abandono a eso, yo mismo me estoy excluyendo de eso. Entonces dice Jesús, en verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, incluso pone ejemplos. Los pecados y cualquier blasfemia que digan, y hay gente muy blasfema, sobre todo en algunos países. Cualquier pecado, no dice cuál, los pecados, cualquier pecado y blasfemia, es decir, pecados contra Dios o pecados contra sí mismo, contra el prójimo, todo se puede perdonar. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. El que desconfíe de que Dios puede y quiere perdonarme y sanarme, ese se autoexcluye del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Y dice aquí, se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Es decir, si Jesús, Verbo eterno de Dios, se encarna en el mundo y se hace hombre y compañero de camino nuestro para salvarnos. Y yo creo que es Satanás, si yo creo que nuestro Salvador es el demonio, ¿cómo puedo salvarme? ¿Quién me va a salvar? Había un personaje simpático en la televisión mexicana que era el Chavo del Ocho y decía, ¿y quién nos va a salvar? Yo quiero tomar esa frase de ese personaje simpático que conocemos muy bien en América Latina y ahora ¿quién podrá salvarnos? Si el Salvador es Satanás, ¿quién nos va a salvar? Pero fíjense el inicio del Evangelio de hoy, es precioso, dice, en aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén, es decir, los que entendían mucho, los sabiondos de la época, los que se habían sentado en la cátedra de Moisés y pretendían enseñar todo a todos, esos decían, tiene dentro a Belcebú, está endemoniado. Fíjense nada más qué acusación tan absurda. Pensar que el Hijo eterno de Dios está endemoniado. Y expulsa a los demonios con el poder de los demonios. Es decir, es demonio y él se entiende con los demonios. Jesús dice en primer lugar, eso es ridículo, eso es absurdo, eso es tonto, no puede haber una guerra civil entre demonios. Entonces Jesús recurre a un argumento práctico de la evidencia. O sea, por favor, ¿cómo un demonio va a expulsar a otro demonio si son cuates, son amigos? Eso es imposible, primer argumento. Y luego dice, ¿cómo va a echar Satanás a Satanás? Etcétera. Entonces, fíjense qué absurdo, qué sinsentido,
y qué ciegos podemos ser los seres humanos que acusamos a Dios de estar endemoniado. O sea, es la negación absoluta, total sobre Dios. Quien de verdad se crea eso no tiene salvación. Pero dice así el Evangelio. Lo acusaban los escribas diciendo: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios con el peor de los demonios. Y dice a renglón seguido lo siguiente: los invitó a acercarse. Los invitó a acercarse. Jesús como que quiso que sus oyentes lo vieran de cerca, a lo mejor lo palparan. Como cuando alguien no nos cree algo y queremos darle una prueba. Vengan, acérquense, no me tengan miedo. Vengan, quiero que vean ustedes, quiero que palpen, quiero que experimenten. Y entonces Jesús explica este tema del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, el no creer, no aceptar o temer que Dios es incapaz de perdonarme, de santificarme, de realizar en mí la obra de la redención. ¿Quién se va a subir a un avión sabiendo que el piloto va a echar a tierra el avión o lo va a echar al mar? Nadie. ¿Quién se va a confiar de Dios si Dios tiene al demonio dentro? Es imposible, es un sinsentido. Pero es que la primera carta de hoy, la carta a los Hebreos, la primera lectura, nos está hablando, y seguimos leyendo la carta a los Hebreos desde hace ya 3 semanas o 2 semanas, preciosísima carta a los Hebreos, nos está hablando de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, cuyo ser, cuya identidad, cuya esencia es interceder por nosotros ante el Padre. Aquellos de ustedes que hayan visto nuestras peregrinaciones virtuales se recordarán que fuimos a ver el tabernáculo. Fuimos al desierto de Timla, 2 veces fuimos, y 2 veces en diversas peregrinaciones mostramos el tabernáculo, la tienda donde estaba el Sancta Sanctorum y el Sancta, y donde estaba el Arca de la Alianza y donde se ofrecían los sacrificios del incienso. Y dice la carta a los Hebreos, no entró en un tabernáculo hecho por manos de hombres, entró en la presencia de Dios a interceder por nosotros. El ser de Cristo es ser nuestro Salvador, es ser nuestro intercesor ante Dios. Todo lo contrario del ser del demonio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, me parece que es el Apocalipsis, ahora no recuerdo bien, que el demonio es el acusador del hombre ante Dios. Termino con una experiencia pastoral, algo que me pasó con una persona santa. Me encuentro hace tiempo con una persona santa, una mujer ya mayor, muy santa de verdad, una mujer de Dios, que trae desde hace 20 años en su alma una falsa acusación del demonio y está torturada por el demonio por esa falsa acusación. ¿Cuál era la acusación? Ella estaba atormentada porque decía que cuando murió su marido y se enfermó, no pudo hacer todo lo que hubiera podido hacer por él. Fíjense, una hipótesis, no una realidad, que hiciste por él, sino una hipótesis que podría haber hecho, la tiene torturada y llora y sufre y se lamenta y le pide perdón a Dios, le pide perdón al marido, se pide perdón a todo el mundo. Oye, time out. ¿No te das cuenta que es el demonio que te tiene maniatada con una falsa acusación?
pues frecuentemente el maldito demonio nos tiene maniatados con falsas acusaciones, y las más peligrosas son esas que parecen santas. Hubiera yo podido haber hecho, si hubiera, no, quitemos los hubieras y bajemos al campo de la realidad. Hice lo que pude, me entregué, amé, ya está, lo demás está en manos de Dios. Porque las hipótesis y los hubieras se pueden multiplicar hasta el infinito. Y como no hay vuelta atrás, fíjense, como no hay vuelta atrás, ese es un campo donde el demonio puede desfigurar mucho la realidad. El demonio juega mucho fuera de la realidad, en el futuro. Nos hace soñar cosas increíbles. En el pasado, imposible, es decir, lo que podíamos haber hecho y no lo hicimos. Ahí está el demonio. Si hubieras hecho, si hubieras pensado. Bajemos a la realidad. Con los pies sobre el suelo, y con los pies sobre el suelo entendamos que Jesús está intercediendo por nosotros ante Dios, y que Jesús nos ama, y que Jesús nos perdona, y que Jesús nos redime. Aunque hayamos sido pecadores, aunque hayamos hecho muchas omisiones, Él nos ama y Él nos perdona. Y por eso, dice el aleluya de hoy, nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. La vida, no la tortura. La vida, no el miedo. La vida, no hipótesis. La vida. Y el Salmo responsorial es un cántico de alabanza y de gratitud a Dios por esta salvación y por tener a Cristo como sumo y eterno sacerdote que intercede por nosotros ante el trono de Dios. Pidámosle a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mediador, que nos haga vivir en esa paz, en ese amor a Dios, en esa confianza, en ese abandono que nos hace ser verdaderos hijos en el Hijo. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.